Y así más, Xavier, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y cuando quieras. Muy bien. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, lo primero, encantado con la invitación de nuevo, muy contento de poder estar con todos. También que el hecho sea presencial, que quizá también facilita más el diálogo o la comunicación y bueno, que es bueno también que vayamos entrando dentro de esa normalidad. Lo de la crítica, Jordi, yo me lo tomo como algo muy bueno. De hecho, el problema que yo puedo tener es que a veces eres demasiado teórico en la explicación de lo que haces, también por quizá la problemática que se genera en el mundo académico. También soy profe de universidad y sí que es verdad que nos marcan unas directrices que son normalmente muy teóricas, pero yo me lo tomo de otra manera. Yo me lo tomo como episodio 2. Se ha gustado la primera y ahora vengo a por la segunda. A día de hoy, muy agradecido obviamente a la asociación y sobre todo muy feliz con la oportunidad de estar aquí con vosotros y hablando de este tema, ¿no? ¿Cómo he planteado la jornada de hoy? La he planteado básicamente 3 casos prácticos. Son 3 casos reales que además yo he sido el abogado o bien de la empresa o bien de la aseguradora y lo he planteado de una manera creo que muy práctica en la que expondré el caso, es decir, de qué va, un resumen muy ejecutivo de una sola diapositiva prometido. Otra diapositiva con los hechos probados, es decir, aquellos hechos que son relevantes o fueron relevantes para el magistrado o la magistrada. Otra diapositiva con la estrategia de defensa, es decir, cuando tengamos un caso como este, cómo en el despacho lo planteamos, cómo lo planteamos como profesionales y que eso sirva para que lo podáis hacer propio en los casos que podáis ver. Y finalmente, con la discusión que haremos de la estrategia de defensa, pues qué dijo el juez o la jueza. Entonces, directamente, pues o bien borrando nombres, datos, etcétera, pues es una captura de pantalla directo de la sentencia para que lo veáis. Sí que he dejado en algún caso los importes para que también seamos conscientes dentro del ámbito de la seguridad y salud las indemnizaciones de qué montos podemos estar hablando, ¿no? Además, hay concretamente un caso que es una empresa del sector químico, además, con lo que también es incluso así más interesante. Y bueno, ahora lo veremos. Quiero anticiparme también un poquito, porque quisiera haber venido un poquito antes, pero he tenido juicio esta mañana en Barcelona y no podía llegar antes. Me hubiese gustado llegar un poquito antes al menos. Y del mismo modo, también tengo obligaciones parentales hoy y juicio mañana y tengo que irme un poquito corriendo. No obstante, tenéis mis datos. Quien necesite mis datos, pues los podéis pedir. Los dejaré al final de la diapositiva también. Y con algunos y algunas también, pues a raíz de la primera jornada me escribisteis por LinkedIn. Lo dicho, lo que queráis y lo que os haga falta. Si no recuerdo mal, es hasta las 5:10, ¿no, Jordi? Luego, me pongo el cronómetro porque, como ya visteis en la primera, me suelo enrollar bastante. Me lo pongo aquí y, si no, cualquier cosita me decís y voy agilizando. Espera, me voy a acercar esto porque lo voy a proyectar directamente desde aquí para irlo siguiendo. Bueno, el título ha variado un poquito respecto al que aparecía en el programa, pero es que si no, no me cabía. ¿Cómo se me preparó la jornada o cómo he presentado esta jornada técnica? Básicamente exponiendo 3 casos. No os pongo más casos porque no tengo tiempo. Es decir, cada caso yo calculo que lo podemos exponer y ver juntos en un cuarto de hora y la casuística es enorme. Podríamos hablar de muchas otras situaciones, pero he querido exponer estos 3 que son los 3 más habituales que yo me he encontrado. Y la idea es que lo analicemos. Obviamente, yo suelo defender a la compañía aseguradora, ya que tenemos en el despacho un cliente que es una compañía aseguradora muy grande, que nos suele pasar muchos asuntos, pero también en otras ocasiones representamos a la empresa y, en concreto, a empresas del sector químico, como veréis uno de los ejemplos, ¿no? Entonces, la idea es, más que ver quién gana, quién pierde el juicio, porque lo vamos a ver, y otras cuestiones, la idea fundamentalmente es, ante un caso así, ¿qué tengo que ver? ¿Cómo lo tengo que analizar? ¿Qué posibilidades hay? ¿Cómo lo debo plantear? ¿Y qué te dice un juez en esos casos? ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en el caso de la prescripción, que veremos el primero, puede ser interesante para la empresa siempre. En la falta de aseguramiento es fundamental. Sobre todo, yo me puse muy pesado en la primera jornada con que se comunique el siniestro, si no, la póliza de responsabilidad civil que pueda tener la compañía no cubre, o los abogados de las malvadas aseguradoras lo que intentamos es acogernos a eso para no pagar. Y luego veremos el tema de la valoración y los daños y perjuicios que, a pesar de que pueda parecer muy sencillo, cogiendo el baremo de accidentes de tráfico, pues tiene cierta problemática, ¿no? La idea, como os decía, es de las 3 experiencias que yo os voy a exponer, que además son 3 casos reales y que yo represento como abogado a la compañía,
pues que os puedan servir y que se puedan analizar. Como os decía, podríamos poner muchos otros, pero es que no tengo tiempo. Entonces, si aquí ya, aunque sea con otro formato, Jordi, queréis que os haga una presentación y os la envíe, o alguien tiene algún caso concreto que le gustaría analizar, me lo pedís sin problema y os lo preparo y os lo envío. Bueno, como cuestión preliminar, ¿vale? Lo que he puesto aquí es un resumen, porque si bien no os podré exponer todos los casos que hay, porque la casuística es muy, muy grande, esta secuencia de defensa la he planteado desde el punto de vista de que, como guía, muy, muy resumida, para no enrollarme tanto, de qué es lo que tenemos que mirar tradicionalmente o normalmente dentro de una defensa o del planteamiento de la defensa de un caso de responsabilidad civil derivada de accidente de trabajo. Como sabéis, y de la primera jornada, ya lo comenté, hay una serie de requisitos para que esto prospere. Yo ya estoy partiendo de la idea de que se concurren todos y que se cumplen todos, como es accidente de trabajo, enfermedad profesional, falta de medidas de seguridad, actuación inspectora, recargo de prestaciones si lo hay, que sea firme, si hay una declaración de incapacidad permanente, que ésta sea firme, no esté recurrida. Bueno, todo lo que tenéis en la primera presentación que hicimos, y para no enrollarme más tampoco lo vuelvo a exponer. ¿Qué es lo que hago? O sea, os lo planteo así, pero ¿qué es lo que hago yo cuando me llega un tema así, ¿no? Llevando a la compañía o a la aseguradora? Pues en la secuencia de defensa lo primero que miro es temas de aseguramiento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Está la póliza en vigor? Es decir, lo primero que le pregunto a la compañía aseguradora o a la compañía que represento es, ¿tenemos póliza de RC? ¿Por qué? Porque la defensa, si hay aseguramiento cuando llevas a la compañía, es muy fácil, que pague la aseguradora. Punto. Es decir, tú puedes practicar una defensa en juicio, puedes preparar una serie de pruebas de cara al hipotético pleito, pero la defensa es fácil, ¿no? La comunicación del siniestro. Esto me puse súper pesado y siempre lo soy, pero es que realmente de los pleitos que ganamos en representación de la aseguradora, normalmente la mitad siempre son por falta de aseguramiento, y la falta de aseguramiento, salvo algunos casos muy concretos, como os expondré, también he intentado buscar casos que sean chulos y curiosos, como veréis, siempre se ganan por no comunicar el siniestro. ¿Qué quiere decir eso? El trabajador presenta la reclamación de daños y perjuicios a la empresa, te llega la conciliación previa, te llega la demanda, juicio de aquí 1 año y medio, depende dónde, o hasta 2, ¿y qué hacemos? Pues nos olvidamos del tema. Y algo antes del juicio, lo que pasa siempre, los abogados nos despertamos y el del trabajador dice, uy, ¿hay aseguradora? Voy a preguntar al juzgado. El juzgado nos requiere, comunicamos al juzgado a la aseguradora y queda ampliada la demanda. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que al final la aseguradora se entera del siniestro 1 año y pico, año o 2 años después, cuando el juzgado la trae al procedimiento. Eso se entiende comunicación del siniestro, pero las pólizas de RC suelen, la gran mayoría, no os he visto muchas, de bastantes compañías muy grandes, te establecen un plazo de 12 meses desde el siniestro, desde el hecho causante. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo primero que hace un abogado aseguradora es, ¿se ha comunicado el siniestro? ¿Cuándo fue? ¿Vale? Veremos un caso que justamente tuve en Tarrasa, un juicio no hace demasiado, y ahora lo veremos juntos. Las exclusiones, ¿qué hay que mirar para ver si hay aseguramiento o no? ¿Qué exclusiones tiene la póliza de responsabilidad civil? Y ver si se cumple alguna de ellas. Ejemplos clásicos, pues no cubriré indemnizaciones por despido, pero en cuanto es el accidente de trabajo o a la responsabilidad civil, normalmente se suelen poner exclusiones tipo que el trabajador estuviera dado de alta, en caso contrario no voy a cubrirla con la RC, que estuviéramos al tanto de las cotizaciones, bueno, una serie de requisitos que suelen ser de afiliación, de alta y obviamente que haya contrato de trabajo, que haya sido en lugar de trabajo, etcétera y tal. Por lo tanto, dentro de esta secuencia del aseguramiento, lo que hay que ver son estos puntos que tenéis aquí, y entre ellos, pues como os pongo al final, ¿qué quiere decir? La falta de aseguramiento hace que la compañía aseguradora no pague. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos va a tocar pagar o no. Tendremos que ver en la secuencia de defensa otros hechos. Dicho de otro modo, el aseguramiento es la primera línea de defensa de la compañía. No hablo de aseguradora, ¿vale? Porque aquí estamos compañías, no aseguradoras. Entonces, lo primero que hemos de hacer, el primer parapeto que tenemos es ver si se lo podemos encasquetar a la aseguradora. Si no, pasamos a la siguiente línea, ¿vale? De defensa, que son aspectos procesales. Suena muy, no sé, muy procesal, pero realmente muchas veces es sentido común, además. ¿Qué tenemos que ver aquí? Lo primero de todo, si nos llega una demanda judicial por responsabilidad civil, se ha presentado la conciliación previa, el famoso CEMAC. Si no se ha hecho, mi consejo, no decir absolutamente nada de nada, y el día del juicio o antes del juicio te presentas diciendo no ha habido conciliación previa y esto se llama falta de presupuesto procesal. Es decir, la ley te obliga a interponerlo, no lo has hecho, la demanda se desestima. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es el gran problema que tiene el trabajador en este caso, su abogado o abogada?
que como no se ha hecho tienes que volver a empezar, pero ya estás fuera seguramente del año de prescripción para demandar la responsabilidad civil. Consecuencia, que esa demanda nunca llegará a prosperar. Esto parece muy bestia y a veces cuando lo explicas con compañeros del despacho y tal dices, hostia, pero esto pasa, joder, sí pasa, es una pero bastante. Por eso os lo pongo, es muy importante. Sobre todo dentro de los que nos dedicamos todos aquí al mundo de las relaciones laborales, concretamente los abogados laboralistas. Como siempre he sido un poquito como la hermanita pobre hasta la pasada crisis inmobiliaria, ¿qué ocurre? Hay mucho compañero y compañera que hace otras especialidades y el laboral lo tiene como un complemento. Hay compañeros y compañeras que esto no lo saben. Entonces es muy importante verlo, ¿no? Pensar que cuando estamos aquí en aspectos procesales ya estamos hablando de que la compañía no va a pagar. Por lo tanto, si hipotéticamente hay una condena, vamos a ser nosotros, ¿no? Por eso es importante ver cualquier resquicio para defendernos. La concreción de los hechos. Esto también es muy importante, no me paro mucho. Básicamente es que en la demanda tiene que especificarse muy bien el accidente, la fecha del accidente, dónde está la falta de medidas de seguridad, si ha habido actuación inspectora, si ha habido un recargo de prestaciones o no, si este es firme. Obviamente, por ejemplo, en el caso habitual del recargo de prestaciones, si lo impugnáis como compañía, esta demanda no se puede interponer aún o de interponerse tiene que quedar congelada hasta que se resuelva el recargo. ¿Por qué? Porque el recargo es determinante para apreciar o no esa responsabilidad por esa falta de medidas de seguridad. La prescripción, aquí sí que yo creo que es fundamental. Os traigo, como os decía hoy, un caso de prescripción. Es un juicio que yo hice aquí sí representando a la compañía aseguradora en Barcelona. Lo curioso del caso, como veremos, es que la prescripción diréis, Xavi, tío, a ver, es un año que hay que discutir, ¿no? ¿Cuándo empezamos a contar ese año? Y este es el juicio que yo tuve en Barcelona, que lo perdí y en recurso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nos dio la razón. Veréis por qué. Es un tema que os he traído, veréis el copia-pega, la captura de pantalla de la sentencia directamente, la he sombreado, para que veáis que a veces cuestiones que pueden parecer muy claras no lo son, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que contar? Porque eso es muy importante también y es un error muy habitual. No es un caso de las he interpuesto más allá de un año, sino las he interpuesto más allá de un año, pero contando desde cuándo. Y esa es la clave, ¿no? Ya lo veremos juntos ahora. La inexistencia de falta de medidas de seguridad hace que no haya responsabilidad, es decir, la RC nunca se deriva de un accidente, se deriva de un accidente en el que es imputable al empresario por esa falta de medidas de seguridad. No me extiendo aquí porque yo creo que vais a saber todos más que yo incluso, pero además tiene que haber esa relación, ¿no?, de causalidad, ¿no?, entre el accidente, lesiones, etcétera. Y como os decía, la firmeza, es decir, si hay una incapacidad o un recargo y no son firmes, se llama litispendencia. No se puede hacer este juicio de RC, balón pa'lante, lo congeláis un añito, añito y medio más y a ver qué pasa. Básicamente, esto es todo lo que hay que ver si partimos de que la aseguradora no paga. ¿Qué ocurre si todo esto está bien hecho? Que puede ser también. Tercera y última línea de defensa. Me pides 100, no voy a pagar más de 20. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que ver los daños y perjuicios. Yo os diría que no me he encontrado nunca, ni he interpuesto, porque también he representado a trabajadores, no me he encontrado nunca una demanda que diga pido 100 porque son 100. Si estimas que son 100, se piden 200. Si crees que puedes pedir 80, vamos a ver si cuela por 90. Siempre se pueden rebajar los daños y perjuicios. Es curioso además porque, como sabéis y vimos en la primera sesión, se cuantifican con un baremo, que es el baremo de accidentes de tráfico. Punto pelota, es decir, 15 puntos equivalen a tanto. Tal edad, con tal lesión, tanto dinero. Tantos días de IT, cobras tanto. Pero aquí la creatividad de todos y todas, mía incluida, es bastante importante, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si todo falla y asumimos que vamos a tener que pagar y vamos a ser nosotros, lo que hay que hacer es intentar pagar el mínimo. ¿Y cómo se hace eso? Viendo la cuantificación de los daños. Os he puesto aquí que hay que examinar la demanda, es decir, una lesión temporal de un ojo que se cura con suero fisiológico de 10 días no puede conllevar una indemnización de 50.000 euros, como es lógico. ¿Qué pasa? Hay un cierto criterio de subjetividad, el daño moral, ¿no? El daño moral en el baremo sabemos que en función de la gravedad puede optar entre un importe u otro y son horquillas muy grandes. Tenemos que ver siempre que sea proporcional, ¿no? ¿Cómo se ve esta proporcionalidad? Y siempre que esté dentro del baremo, por sentido común, como os decía. Es decir, hay ciertos tipos de... Yo me he encontrado, por ejemplo, que por una contusión y hematoma en un pie me pedían 25.000 euros de daño moral. Y digo, bueno, es que aunque seas Messi o seas bailarín profesional, es totalmente desproporcionado, ¿no? Entonces, este es un tema que, como siempre se hinchan las reclamaciones, hay que verlo. Siempre con arreglo al baremo de accidentes. Esto es muy importante. Yo os diría que una gran... No sabría decir el porcentaje, pero quizá de cada 5 demandas, una seguro, 2 muy probable, te cuantifican los daños y perjuicios con la LISOS.
Entonces te dicen, como puede ocurrir, por ejemplo, con los daños y perjuicios derivados de un despido nulo, por ejemplo, una embarazada. ¿Qué te dicen? La LISOS te tipifica la sanción, falta de medidas de seguridad, etc., desde 25.000 euros te pido 125.000. Y se quedan así, ¿no? Y te lo escriben así en la demanda. Y dices, hombre, cuantifíqueme usted, mire los puntos, secuelas fisiopsíquicas, etc., etc., ¿no? Entonces, no. La LISOS es un criterio que el Tribunal Supremo ha admitido para valorar los daños y perjuicios, pero no derivados de la responsabilidad civil, sino de conductas vinculadas a lo que sería cualquier incumplimiento laboral no en materia preventiva. Entonces, así también en materia no preventiva, sino en materia laboral propiamente, yo siempre utilizo personalmente el baremo de accidentes de tráfico porque es lo más objetivo que podemos tener. Y finalmente, yo creo que es importantísimo para la compañía, sea la aseguradora, sea la empleadora, pericial. Es decir, si nosotros valoramos que esa cuantificación puede estar totalmente extralimitada, hinchada, la pericial siempre es fundamental. Lo veremos también en el último caso, que es uno de cuantificación de daños, donde, ahora os lo digo, la he preparado yo, no me la han preparado la presentación, ahora no me acuerdo, pero creo que nos pedían 50 y pico mil euros y acabó la condena en 12.000. O sea, quiero decir que de 50 a 12 es importante, pero si son 150, como en el primer caso, también puede bajar mucho, ¿no? Entonces, también aquí veremos esta pericial, cómo se practica, cómo se tiene que hacer, cómo se tiene que aportar, y muchas veces lo que hacen también los especialistas es te hacen una valoración preliminar, que no es un informe para sede judicial, pero ya te da una indicación importante de, oye, 100 ni de broma, más de 20 raro. Entonces, esto puede servir. Y como os pongo aquí al final, lo que yo siempre digo también es, si con todo esto, que es mucho, no conseguimos escabullirnos, toca negociar. Entonces, lo mejor de los casos aquí sería negociar. El primer caso, es que voy mirando el reloj porque los que ya me visteis en la primera sabéis que no cumplo los timings. El caso 1, aseguramiento, ¿de acuerdo? Como veis, os he presentado la presentación de esta manera para intentarlo hacer, pues bueno, más totalmente cero teórica es imposible, porque os tengo que explicar algo, ¿vale? Pero lo que he hecho aquí es un resumen ejecutivo del caso. Nos interponen en Barcelona una demanda en la que solicitan contra una compañía, luego extienden a la aseguradora, yo llevé a la aseguradora en este caso, una condena en concepto de indemnización por accidente laboral, con falta de medidas de seguridad. El accidente fue un atrapamiento grave de un empleado, de un operario, con una maquinaria. Esta es una empresa de Barcelona que se encargaba de, creo que era logística, sí. Bueno, y se contrata la falta de medidas de seguridad. Como veréis luego, las lesiones son muy importantes, ¿vale? Distintas lesiones, 94 días impeditivos de IT y secuelas, sordera, uso de audífono, bueno, ya lo veréis, cicatriz aquí en la cabeza, bueno, una pasada. ¿Qué se discute en este caso en cuanto al aseguramiento? Si la RC, la póliza de RC estaba vigente y se pidió, en la demanda eran 200 y pico mil euros, se acabó condenando a la empresa empleadora, no a la aseguradora que yo representaba, por este importe de más de 150.000 euros. Claro, un tema importante. Esto además conlleva intereses también. El procedimiento creo que se tramitó durante 1 año y medio, si no lo recuerdo mal. Bueno, era una barbaridad, pues imaginaros con intereses y todo, una pasada. ¿Qué os he puesto aquí en hechos probados? Estos son los hechos probados, copia-pega, resumido, porque si no era infumable, de la sentencia directamente, ¿vale? Para que veáis las distintas lesiones. Os he hecho un poco también para que veáis una indemnización tan elevada, ¿qué tipo de lesiones tiene que originar, ¿no? El accidente fue en el 2017, hubo resolución del INS, declaró al trabajador en situación de incapacidad permanente parcial, no llegó a la total, pero sí que hubo una parcial de este operario de reciclaje. Traumatismo craneal grave, fracturas diversas, creo que fueron hasta 12 fracturas. No os las he puesto todas porque entre los nombres y el número era imposible. 6 fueron, perdonar. Cráneo, entre ellos, hematomas varios, tratado quirúrgicamente, secuelas, cicatrices, parálisis facial moderada izquierda, pérdida de visión del ojo izquierdo, inferior al 50%, la pérdida, no la visión restante, hipoacusia de oído izquierdo y uso de audífonos en los 2 oídos. Todo el izquierdo fue bastante grave, o sea, el pobre hombre quedó realmente muy, muy, muy mal. El accidente pasó el 19 de junio del 17, esto es importante, a las 17 horas, ¿vale? Y la empresa suscribe ese mismo día, 2 horas y cuarto después, la póliza de RC. Claro, a mí cuando me llega el caso y veo el importe de la indemnización, digo, hostia, esto me vino por grandes siniestros. Esta compañía aseguradora con la que trabajamos te pasa a veces temas de menor importe, pero hay veces que apretan el botón nuclear
cuando son importes tan elevados y les llaman grandes siniestros. Claro, me llega un caso así y cuando te llega realmente hacemos un reparto entre compañeros en el despacho, pero dices, hostia, a ver a quién le toca que no me toque a mí, y me cayó a mí. Total, que lo primero que veo es, bueno, empiezo a mirar todo el expediente y digo, hostia, el accidente a las 5 del 19 y la empresa suscribe la póliza de RC ese mismo día, 2 horas y cuarto después. Claro, lo primero que ves aquí ya es, esto seguramente no acaba en el laboral, acaba en el penal por estafa, directamente. Claro, la pregunta que te haces es, ostras, si tú me lo contratas 2 horas y cuarto después del accidente, obviamente hay una mala fe, lo que estás haciendo es contratando a sabiendas de que tienes este percal, ¿no? Importante, la empresa no comunica el siniestro. Esto parece muy obvio y tiene el sentido común te dice, Xavi, no va a cubrir la aseguradora ni de broma, no has hecho magia, no has ganado nada. Pues depende, porque nuestra aseguradora, nuestro cliente, veréis ahora, y aquí estaba la estrategia de defensa, ahora lo veréis, tiene una cláusula que te dice, desde que tú contratas el seguro, este contrato tiene efecto. Y eso te lo dicen todas las aseguradoras. Con esta cláusula en la mano, la redacción literal, hay sentencias del Supremo en virtud de ley del contrato de seguro que te dice que te la contrató 2 horas y cuarto después, pagas. ¿Qué pasa? Esta compañía aseguradora, fruto de esas experiencias que tiene, como la mayoría de las grandes, no algunas pequeñas, tiene luego otra cláusula escondida por ahí que te dice que sí, que si tú me lo contratas te cubro, pero produce efectos al día siguiente. Con lo que, a pesar de que digáis, joder, tío, si es que la contrató 2 horas y cuarto después del accidente. Claro, el tema ¿cuál es? Ojo con la cláusula, ¿vale? Ahora lo veremos, que no me quiero adelantar. Además, la empresa no hace lo que tendría que haber hecho, que es fundamental, que es comunicar el siniestro. Es decir, a nosotros, al despacho nos llega porque la empresa aseguradora lo que nos dice es, joder, me ha llegado esto en el juzgado. ¿Qué es? Ostras, juicio en un mes. Vaya. Entonces, ¿qué pasa? El accidente fue en el 17, la sentencia, veréis, creo que tuve sentencia en el 20 o 21, ahora no lo recuerdo, claro, había transcurrido mucho tiempo, pero no se había comunicado el siniestro, ¿vale? La estrategia de defensa, ¿cuál es? Pues clarísimamente una falta de aseguramiento. Además, yo tuve una conversación el mismo día del juicio con el abogado de la empresa, de la empleadora, y lo que le dije fue, el problema es que mi aseguradora, mi cliente, además de muy grande, es muy mala. Y no solamente entendemos que vamos a ganar este pleito, sino que nos vamos a querellar contra tu cliente por estafa, ¿vale? Aún así, el empresario que estaba in situ en el juzgado dijo que él no había hecho nada mal y nos mandó a paseo y entramos en sala. Claro, y yo si fuera el abogado de la empresa, con independencia de todo el fondo, lo primero que le diría a mi responsable de recursos humanos, prevención, director general, quien sea, joder, que te van a empurar, porque aquí hay una estafa, ¿no? Pero nos sirvió la coacción que hice y entramos en sala. ¿Cuál es la estrategia? Cuando llega al despacho, como os decía, bueno, la póliza está suscrita el mismo día del siniestro y no se comunica el siniestro. ¿Qué se discute? ¿Es válida la cláusula de vigencia temporal que ahora veremos? Desde las 12 horas toma efecto o es después de la fecha de efecto. Esto es lo que os decía. Muchas aseguradoras incluyen ya las dos, no todas las grandes, ¿eh? Yo lo he visto a veces cuando voy codemandado con otras. Bueno, la compañía que yo represento, porque en la cabeza mientras expongo no me para de venir el nombre, entonces es Catalana Occidente, os lo digo porque tarde o temprano se me escapará, no pasa nada y no tengo ningún problema. Catalana, fruto de la experiencia de muchos años, lo que hace es incorporar la segunda parte de la cláusula. Esto que veis aquí es un copia-pega de la sentencia, ¿de acuerdo? La he sombreado yo. ¿Qué te dice la cláusula? Te dice la fecha de efecto y condiciones de pago, que el seguro toma efectos a las 12 horas del día 19 de junio. Es decir, esta póliza, a pesar de que me la contratan a las 7 y cuarto de la tarde, la póliza me dice que tiene efectos desde las 12 de la mañana. Claro, cuando yo veo esto y veo la fecha del siniestro, digo, me cago en la... Perdón, soy muy mal hablado. Me cago en la hostia, pero ¿cómo firmáis? No lo he asegurado. La catalana, mi aseguradora, firma a las 12 de la mañana. Si te la han contratado a las 7 y cuarto... Además, hay un problema probatorio que es tráete a la gente que vendió la póliza para que diga que fue a las 7 y cuarto, todo por teléfono, hace 3 años, no me acuerdo. Es un problema importante. Claro, lo primero que digo es, ¿pero cómo sois tan cazurros de meter que habéis firmado esto y que surge efectos a las 12? Entonces, aquí el tramitador que nos pasó el asunto, además es un fantástico profesional, dice, no te preocupes que tenemos la cláusula salvaguarda. ¿Y qué te dice? Dentro de la misma póliza... que lo veis aquí reflejado, que también lo dice el juez, que
bajo la rúbrica vigencia temporal de cobertura, que es otra cláusula distinta a la que hemos visto antes, te dice: el contrato de seguro surte efecto por daños ocurridos por primera vez durante el periodo de vigencia cuyo hecho generador haya tenido lugar después de la fecha de efecto del contrato. Es decir, lo que te está diciendo estas dos cláusulas es: el contrato tiene efectos desde las 12 horas del día 19 de junio, el día del accidente, a pesar de que se contrata a las 7:15, pero luego tienes otra clausulita que te dice: pero los daños yo te los cubro si se han generado a partir de la fecha de efectos, que se entiende que es después de la fecha de efecto del día siguiente. ¿Qué os quiero decir con todo esto? Ahora veremos lo que nos dice el juez, porque claro, este tipo de cláusulas puedes pensar: hombre, si tú me estás firmando que me la contratas a las 12 de la mañana, como dijo el abogado de la empresa aseguradora, lo hizo muy bien, con lo que tenía, esta cláusula que me pones aquí es abusiva. Es decir, si tú me dices que está a efectos desde las 12, tú pringas desde las 12, catalana. Entonces, aquí el debate, que es un debate que ha llegado al Supremo, está superado, el juez obviamente nos dio la razón, aquí fue algo sencillo, el de prescripción es más gracioso, ya lo veréis. ¿Qué nos dice el juez? A ver, antes de entrar en sala, obviamente lo que hace el juez es: a ver, señor de la empresa, venga aquí, usted es un chusquero, esto no lo puedo defender, si sois unos marroneros. Yo iba con un certificado de la gente, lo traje a declarar, etc., etc., y él se defendía en el sentido de decir: no, a mí me dicen que está en vigor desde las 12 y la cláusula después que invoca a mi compañero, porque yo ya anticipé mi defensa y todo ante el juez, eso es abusivo. Entonces sí que hay jurisprudencia del Tribunal Supremo que te dice: cuidado con las cláusulas que limitan el derecho del asegurado. ¿Qué ocurre entonces? El debate ¿es válida la segunda cláusula? Porque si lo es, pringa la empresa; si no lo es, pringa la aseguradora, pringa la catalana. Entonces el juez... la sentencia realmente, y si alguien la quiere se la puedo enviar, me la podéis pedir, es un copia-pega de 6 hojas infumable de sentencias del Supremo. Pero lo único que hay respecto a nuestro caso es lo que os he puesto aquí, en el que lo que nos dice es, esto es redacción suya, ha quedado acreditado con documental y testifical. Como os digo, me llevo un certificado de cuándo se había contratado, de la hora. Tenía también el informe de inspección de trabajo en cuanto me acreditaba la hora del siniestro, que no era discutido, y luego la testifical de la gente que vendió esto, pero a pesar de venderla a las 7:15 me puso a las 12. Pues que se contrató a las 7:15 del día 19, ¿no? Cuando el accidente ya había ocurrido a las 5 de la tarde. De hecho, yo incluso lo que pedí judicialmente fue que el trabajador aportara los informes de atención en urgencias cuando hubo el accidente. Y en urgencias lo atendieron a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces el juez lo que hace es cierto que sois unos chusqueros y que habéis contratado esto después por el pánico que os ha entrado, porque además también acredite que el director gerente se fue al hospital a ver al empleado. Y claro, con las lesiones que habéis visto, imaginaros lo que vio el pobre hombre. Debió de alucinar, además de que estaba en quirófano y todo, ¿no? Entonces se fue corriendo a contratar a última hora de la tarde esto. Entonces, ¿qué nos dice el juez? Sí, básicamente lo que nos dice es que ni de coña te va a cubrir. ¿Por qué? Porque se ve o se puede apreciar una mala fe. Este asunto ahora está en lo penal, en instrucción, se admitió la querella a trámite, veremos lo que acaba pasando. Pero respecto a la segunda cláusula, ¿qué nos dice el juez? Lo podéis leer aquí, que es una cláusula totalmente válida. ¿Por qué? Porque no limita el derecho del asegurado, sino lo que hace es establecer una vigencia temporal, entendiendo que tú me la puedes contratar a lo largo del día de hoy, pero para evitar este tipo de problemas no va a surtir efectos, yo no voy a pagar, no me voy a hacer cargo de los daños transcurrido un día desde la firma, ¿no? Entonces, es un tema que parece muy obvio y muy claro. Nuestro cliente catalana nos incluso trasladó que podíamos negociar, que podíamos intentar algún tipo de transacción para evitar el pleito. Obviamente, nosotros le recomendamos que no, y ante la seguridad nos dejó celebrar, ¿no? Pero como veis, es un tema que puede ser que vuestra compañía aseguradora en la póliza no incluya la segunda cláusula. Entonces, esos temas de aseguramiento de vigencia temporal se lo comerían ellos, aunque os digan que no. Y dos, además de comunicar el siniestro, acordaros. Pero además, este segundo tipo de cláusulas son importantes que las tengáis previstas también porque son válidas, son legales, ¿vale? Entonces, es un tema que si se incorpora esta cláusula malamente, muy mal, vamos a responder si pasa algo y no hay ningún otro supuesto en el que nos podamos eximir. Y, como siempre, con todos los proveedores, hay que negociar. Es decir, las compañías aseguradoras, por mucho que parezca que no, y depende qué tipo de compañía o qué volumen tengáis, van a admitir una negociación en el clausulado. Siempre que podáis, quitar esta cláusula, ¿de acuerdo? Es cierto que este caso no va a ser extrapolable en ninguna de las empresas serias que hay aquí. Pero aquí la gracia, yo os he puesto el caso porque me parecía gracioso el decir, hostia, era una empresa de cierto tamaño, ¿de acuerdo? Pero me parecía gracioso el hecho de que alguien lo haga tan mal, ¿no? Pero a veces esta falta de aseguramiento puede operar, aunque seáis una compañía seria que contrata todo, que ya tiene la póliza suscrita, ¿no? Entonces, las cláusulas por las cuales la póliza lo que te dice es
te limito temporalmente la no comunicación del siniestro o la fecha de efectos distinta a la fecha de suscripción, son válidas y pueden hacer que no paguéis. Hay que examinarlas para no pagar. Aquí lo que os he puesto también es directamente... Había un error porque os he puesto en la primera diapositiva que era Barcelona, pero el juicio fue en Tarrasa. Lo que os he puesto aquí también es otra parte de la fundamentación del juez respecto a esta cláusula. Aquí ya veis que lo que dice es plenamente válida, es una cláusula que delimita el riesgo y lo que dice al final de todo que es declara la falta de aseguramiento en relación al accidente. Es decir, sí, tenías una póliza el mismo día, cutre, pero no va a pagar la aseguradora en virtud del clausulado que te dice. Luego, además, el magistrado, también el magistrado este es muy particular y viendo que la empresa, no aseguradora, la empleadora, no quería llegar, no ofreció ni un solo euro. Y dices, claro, con este escenario, al final de todo, de la estrategia de defensa, paga, negocia. Pues el juez hizo una sentencia bastante dura con la empresa, ¿no? Con la empleadora y con el compañero también. Y además lo que dijo fue que había falta de comunicación del siniestro. Es decir, es que aunque la póliza fuera totalmente impugnable, usted no comunicó el siniestro, la póliza además ya no estaba en vigor desde hacía más de un año, con lo que era todo un desastre. Entonces desestima la demanda frente a la aseguradora y condena esos 150 y pico mil euros. En este caso también además, que luego lo veremos en la cuantificación de los daños y perjuicios, que también pasó con el otro caso, como os decía, parece que la cuantificación es muy sencilla, pero es que aquí el abogado de la empresa, el compañero, se presentó sin pericial ni nada, o sea, a pecho descubierto. Dijo, no, señoría, es que claro, 200 y pico mil euros es una barbaridad. ¿Y usted en virtud de qué? Si no ha hecho ninguna actividad probatoria, ¿no? Y se rebajó el contingente porque el abogado del trabajador dijo, no, me he equivocado con ciertos conceptos en cuanto a los daños morales y en cuanto a los días de IT, y fue el propio abogado del trabajador el que rebajó la cuantía. O sea, si se rebaja la cuantía de los 200 y pico a los 150.000 finales es por el propio abogado del trabajador, que fue un compañero muy noble y muy honesto. Entonces, ¿qué ocurre? Que es que además no se practica ningún tipo de pericial. ¿Por qué es importante eso? Porque además este juez lo dijo en la sentencia, lo veremos luego, si usted, esa última línea de defensa, que es una cuantificación de los daños, no me practica una pericial, no me practica algún tipo de prueba, después no va a poder practicarla. ¿Qué hizo el compañero en este caso? Bueno, no he traído pericial, no estoy de acuerdo con tanta pasta. Como diligencia final, deje que le haga una revisión médica a este señor. Diligencia final es cuando te olvidas alguna prueba o algo no queda claro, el juez puede decir, oye, una vez acabado el juicio, voy a hacer la pericial. Y el juez le mete, si alguien quiere la sentencia, se la enviaré, me la pedís y os la facilito, le mete una de hostias que usted no sabe ni tiene el mínimo decoro procesal, usted no parece abogado, básicamente le dice, y le dice que no, que ni diligencia final ni nada, que la pericial la tendría que haber traído usted aquí el día del juicio. Este es uno de los casos que voy a ir un poco rápido, que ya empiezo a sufrir para variar y también os quiero dejar tiempo para hablar. Aspectos procesales, la prescripción. Aquí, como os decía, hay muchos, pero la prescripción, hostia, es que yo me la encuentro muchísimo, de verdad. Y además, en este caso curioso, en Barcelona no me dieron la razón, pero luego el TSJ sí, ahora lo veréis, ¿vale? También hay que decir aquí, antes de que lo veamos, que el magistrado del Social 15 de Barcelona, que es donde tuve este juicio, es un fantástico juez, súper amable, es un tío joven como yo, es un juez muy conocido, al menos en Cataluña, porque es un juez que venía de lo penal y fue el instructor del 3%, del famoso caso del 3%. El día del juicio, cuando entramos, creo que llevaba un mes y me dice, bueno, letrados, a mí, a todos, porque éramos varios, y de aseguradora yo, la empresa, el trabajador, había otra empresa que se existió, bueno, un poco follón. Y dice, bueno, letrados, primero de todo les quiero decir que no tengo ni idea de laboral, acabo de llegar. Y luego dice, y además no sé nada de seguros. Que dije, madre mía, y efectivamente nos hace una sentencia penal. Vale, ahora lo veréis, es gracioso el tema, pero fue muy amable y muy simpático. Y nada, que sepáis que el TSJ nos ha dado la razón hace 2 meses, creo que fue, y el abogado del trabajador ni ha presentado recurso en el Supremo, es decir, que era algo bastante obvio. Pero es importante esto, sí que la prescripción os lo quería traer porque es importante. Bueno, demanda en Barcelona, esta sí, que fue en Barcelona, indemnización por accidente con falta de medidas de seguridad, trabajador atropellado por otro compañero mientras lleva el toro, mecánico, ¿vale? Bueno, inspección de trabajo, todo lo que ya conocéis, todo el show, todo el pack, recargo de prestaciones, también distintas lesiones, también hay secuelas, 94 días impeditivos. ¿Qué se discute aquí? La cuantificación estaba bien hecha. Es decir, el hombre, los 75.000 y pico que pedía, puntos baremo, secuelas psicofísicas, daños, o sea, todo perfecto. Había aseguramiento, póliza, la línea de defensa que os he dicho era
esta no, esta no, esta no, esta no. Digo, joder, me quedo sin nada, va a tocar pagar. Pero, ¿qué pasa? Prescripción, ¿vale? ¿Prescripción de quién? De que no nos comunican el siniestro la asegurada, la empleadora, o no comunican el siniestro en plazo, no. Prescripción de la demanda del trabajador. O sea, el que va a tirar de RC ahora será el abogado del trabajador. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque interpone la demanda fuera de plazo, ¿de acuerdo? El plazo para reclamar el RC es 1 año. Pero aquí viene la pregunta típica, que es lo que discutimos aquí, que ahora veréis, ¿vale? Que es el dies a quo. ¿Cuándo empiezo a computar ese año? Y aquí, bueno, hay interpretaciones variopintas de todo tipo, pero solo hay una que es la que vale, que es la que te dice el Supremo, que ahora veremos, que ni el propio juez sabía. El 19 de agosto del 2015, yo os digo, recibí sentencia hace 2 meses, imaginaos esto desde donde yo creo que estaba, no, en la facultad no, pero no hacía tampoco demasiado que había salido. 2015 se produce un accidente, baja médica hasta el 23 de diciembre, ¿vale? Informe de inspección de trabajo allí en Barcelona, acta de infracción, bueno, todo lo que ya conocéis, que podéis ver. Lesiones, aplastamiento y contusión del pie derecho, fractura, arrancamiento de la base quinta del metatarsiano, bueno, temas médicos cuestan a veces de nombrar, pero bueno, que queda chungo. Tratamiento ortopédico, médico farmacológico, rehabilitador, 94 días impeditivos, baja y secuelas, ¿vale? No es tan grave como el otro, pero bueno, de unido, ¿no? En el momento del accidente existía cobertura de RC por parte de la aseguradora, como os he dicho, y la demanda nos la pone el 14 de agosto de 2017. Y este último punto, que es importante, es la estabilidad lesional, es del día 20 de noviembre de 2015. Me paro un momento aquí y os explico, ¿vale? Yo cuando veo el caso, lo que veo de entrada es, va a tocar pagar, o sea, literalmente. Entonces, yo llevaba la idea de que toda la estrategia fuera como en el caso 3 que veremos. Voy a negociar, voy a rascar por aquí, rascaré por allá, tardarás 5 años en cobrar esto, te lo recurriré, todo lo que hacemos los abogados. ¿Qué ocurre? Que viendo la documentación del expediente, en el informe del ICAM, del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas, lo que veo que es la fecha de estabilización de las lesiones. Y esto es algo que, yo no sé la experiencia que puede tener cada uno aquí, pero yo no me lo he encontrado demasiadas veces. Y veo que la fecha de estabilización es esta que aparece aquí. ¿Qué es la fecha de estabilización? La fecha de estabilización es secuelas y daños, lo que tenía que surgir ya ha surgido. Es decir, todas las secuelas y los daños que te ha originado este accidente ya son estables en esta fecha, no van a ir a más. Teóricamente tampoco van a ir a menos, ¿vale? Y digo, ostras, en el ICAM me lo dicen esto. Yo lo que hago siempre cuando no tengo esta fecha de estabilización, lo que hago que es, y esa es la realidad, espero no estar ningún día en el lado de la aseguradora en ninguna empresa de aquí, pero lo comparto con vosotros, es llamar al compañero o a la compañera que representa a la empresa. La ley del contrato de seguro te establece que hay una obligación de colaboración, es decir, si yo llamo a vuestro abogado o a vuestra abogada, tiene la obligación y tenéis la obligación de colaborar con la aseguradora, si no, también me eximo de pagar. No os lo he presentado porque no me lo he encontrado nunca, la verdad. ¿Qué ocurre entonces? Que yo lo que hago es, oye, cuéntame, ¿y sabes algo de la estabilización de las lesiones? ¿Cuándo se ha estabilizado? ¿Habéis hecho algún tipo de seguimiento médico? ¿Os ha facilitado el trabajo algún tipo de documento, de informe? ¿Por qué? Porque la fecha de estabilización de las lesiones es la que cuenta efectos de la prescripción. Es decir, desde el día 15 de agosto de 2017, bueno, el 15 es festivo, desde el 16 de agosto de 2017 empiezas a computar el año de prescripción, ¿vale? Esto es muy importante, porque en este caso, ¿qué pasó? Tengo esta fecha de estabilización de lesiones, pero como veréis ahora, las actuaciones inspectoras, entre que el abogado y el trabajador se pajareó muchísimo. La inspectora se pajareó, todo el mundo se pajareó. Ese informe en inspección quedó ahí congelado, nadie preguntó nada, hasta que al final alguien se despertó, se emitió el informe con falta de medidas de seguridad, acta de infracción y en recargo y toda la pesca, y entonces el abogado del trabajador dice, ¡ay, hostia, el tema del señor tal! Y es cuando interpone la demanda, ¿vale? ¿Qué es importante? Porque, os explico esto un poco con cachondeo, pero ¿por qué os digo esto? Porque esta fecha es impepinable, la estabilización. Y si no la sabemos, tenemos que intentar saberla. Y siempre se puede pedir judicialmente que se aporte pericial o que se comunique por el trabajador la estabilización de las mismas. ¿Por qué os lo digo? Porque si lo sabemos antes nos vamos a ahorrar un juicio, gastos, trabajo, gestión, etc. etc. En este caso, como os decía, la fecha de estabilización me aparecía en el informe del ICAM, con lo que iba muy, muy tranquilo. Pero para más INRI, el propio informe pericial del trabajador lo ponía. Entonces, esto es una cagada importante porque es
la fecha que a mí me sirve para no pagar me la estás aportando tú en tu informe pericial. Claro, entonces yo lo que le dije al juez en sala directamente, que esto no lo sabía, porque como sabéis en laboral te encuentras la prueba ese día, a ver qué me traen, ¿no? Y cuando veo esto, digo, señoría, es que el propio trabajador está acreditando la fecha de estabilización, que no solo el ICAM, que ya es un documento público, es prueba pública y tal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en este caso? ¿Y qué nos hace el juez? Que nos hace un destrozo importante. La prescripción, como estrategia, os decía, 1 año... Es que me adelanto a mi propia diapositiva. Se discute cuando empieza a computar, estabilidad lesional o el acta de infracción de la inspección de trabajo, que es lo que dijo el abogado del trabajador. El abogado del trabajador, el pobre, yo obviamente se lo solté esto el día del juicio, porque es así como hay que hacerlo, y claro, realmente es muy jodido, porque lo que te hace el juez cuando tú le alegas una prescripción al compañero y dice, bueno, abogado del trabajador, conteste la prescripción. Y el tío lo hizo bien, sin saber, porque no lo sabía. Pero el tío lo que dijo es, no, oiga, la inspección ha estado investigando, hasta que la inspección no acaba y levanta acta, no se computa el año. Entonces, os he puesto el resumen de la demanda desde el 14 de agosto del 17, la estabilización es del 20 de noviembre del 15, o sea que se le acaba, fine quiere decir que se acaba el plazo, es la palabra resumida, se le acababa el plazo el 20 de noviembre del 16. El tío se durmió en los laureles, o sea, de unido. ¿Y qué pasa? Según el acta de infracción, que es el 21 de diciembre del 2016, os pongo en verde, el fin es el 21 de diciembre, con lo que estaba en plazo. Entonces, era trascendental ver quién tenía razón, por cuanto uno hacía que se desestimara la demanda y 80 y pico mil euros sin pagar, y la otra conllevaba el pago. Además, aquí, como os decía, todo daba a entender que pagaría la compañía aseguradora. Entonces, le planteo esto al juez. Siempre hay que mirarlo esto y siempre fecha de estabilización. Entonces, el juez, esta es la sentencia del juzgado de Barcelona, también os he hecho la captura directamente y tal, y lo que nos viene a decir que es que la prescripción se tiene que valorar siempre de manera restrictiva. ¿Por qué? Porque en derecho penal, obviamente por la importancia que tiene el derecho penal, la prescripción restrictiva quiere decir que, hombre, si alguien ha asesinado a alguien y eso prescribe, vamos a ser flexibles para poderlo encausar. Pero esto en laboral no ocurre, ¿no? Entonces, el juez hace una especie de razonamiento penal. De hecho, como veis, en amarillo os he puesto abajo. Iniciándose la actuación inspectora que termina con propuesta de sanción de tantos euros, folio 200, dice, del mismo modo se considera que un procedimiento penal tiene virtualidad para interrumpir la prescripción. El propio juez, no sabiendo quizá tanto de esto, se hace una sentencia penal y dice, oye, en lo penal yo la prescripción la paraba cuando alguien investigaba o cuando había algún tipo de investigación de un accidente de trabajo, por lo tanto aquí la voy a interrumpir. Entonces el juez lo que nos dice es, hasta que la inspección no levanta acta, no empieza a computar el año de prescripción. Y claro, realmente yo cuando salí del juzgado salí muy contento porque pensé, a ver, te lo dice el Supremo, no te lo dice el juzgado de, yo qué sé, de Sabadell, sino el Supremo, es un tema súper pacífico desde hace muchos años y, joder, es que no solo lo he acreditado con el informe del ICAM, es que el propio trabajador me ha acreditado cuando se le estabilizan las lesiones. Típica frase, error de abogado de esto está ganado, ¿vale? Literalmente, ya pensando en tu 10%, o sea, ya toda la película montada de abogado. Y toma, te viene la sentencia y te casca. Y ahora coméntale al cliente que ha perdido cuando no debía de perder, pero que tranquilo que el TSJ nos dará la razón. Aquí ya fui más cauteloso, ya le dije al cliente, vamos a ver si el TSJ entra en razón que debería de, y si no acabaremos en el Supremo. Pero también os quería traer esto, ahora veremos lo que nos dice el TSJ, que bueno, como siempre se sacan la sentencia en una línea y por dioseros, ¿por qué me venís con esta mierda? O sea, así de claro. Pero esto también es curioso y es aprendizaje, porque a veces podemos ver algo muy claro y cuidado, no es que no lo tengamos que ganar, es que el que tiene que decidir quizá no lo ha visto antes, ¿no? Entonces, claro, hablamos de un juez de carrera, ¿eh? No un abogado como yo que me meto a juez por cuarto, no, o sea, un tío de carrera, instructor del 3%, o sea, un tío que sabe de derecho. Pues no se lo vio demasiado bien y lo que hizo es, hombre, pobre señor, que no se quede sin su pasta, pobre, después de accidentarse, no me leo la jurisprudencia del Supremo, que yo me harté a mencionársela, que me está contando este señor, que yo soy juez de lo penal, y lo que hace que se hace la sentencia a su gusto y nos manda a freír espárragos. Pero entonces viene el TSJ de Cataluña, obviamente recurso, muy indignado, al cliente, vamos a presentar recurso. Las sentencias, como os digo, os las puedo pasar, ¿eh? Si alguien las quiere leer, las tengo tachadas y tal. ¿Y qué nos dice la sentencia del TSJ de Cataluña? Hace una sentencia de 20 y pico hojas llenas de copia-pega, pero lo único que es interesante es esto, que es el hecho cuarto, que nos dice análisis del derecho aplicado en la sentencia, recurso o impugnación. ¿Y qué nos dice? Obviamente nuestro recurso se basa en que la fecha es la de estabilización de lesiones, punto pelota.
El abogado del trabajador hace una impugnación y la empleadora se calla, no dice nada, dice, bueno, o no paga o paga la aseguradora. Así que ni se molestó en impugnar mi recurso, ni en hacerlo. Y el recurso del trabajador que dice, no, hombre, no, el juez tiene toda la razón, es el acta de infracción, no la estabilización de las lesiones. Y el TSJ, en resumen, lo que nos dice y veréis es que la fecha de inicio del cómputo de la prescripción, el dies a quo, no es la fecha del acta de infracción, sino la fecha de estabilización de las lesiones. Porque el Supremo lo dice, te jodes, eso básicamente, pero también por sentido común, que es cuando yo ya sé qué lesiones tengo, qué secuelas tengo, que no irán a más y no voy a estar más jodido, ya te puedo pedir esa responsabilidad. La acta de infracción, como nos dice el TSJ, únicamente se limita a ver la responsabilidad o no empresarial, etc, etc. Por lo tanto, lo que nos dice aquí el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es la posición de la sala, literalmente está pegado. Pues que no, que el pobre trabajador se queda sin su indemnización porque está fuera de plazo, ¿vale? De hecho, lo dice algo así como desafortunadamente para el accidentado. O sea, sí que es verdad que nuestro TSJ en Cataluña realmente es muy pro trabajador, pero es que esto era obvio, ¿no? Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Que la prescripción, además de todo lo que hemos visto y tal, es muy importante y es muy sencilla. Fecha de estabilización. Si ha transcurrido más de un año, te lo vas a comer con patatas, ya está. No paga ni la aseguradora ni pagará la empresa. También un tema muy importante que me he olvidado al principio de deciros, la aseguradora lo que va a tratar siempre es de no pagar o pagar el mínimo posible. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo lo hago. Llamo al compañero o compañera de la empresa, oye, yo el tema no lo veo claro, podríamos hacer un ofrecimiento conjunto, este tipo de artilugios, ¿no? Para que, pagamos a pachas, ¿no? Es importante que sepáis todo esto precisamente por esto, porque yo siempre digo lo mismo. Yo soy además abogado interno en empresa, en laboral, en una empresa constructora, estuve varios años y a mí a veces nuestro externo o interno me decía, Xavi, hay que pagar. Y yo, oye, espera. Teniendo este conocimiento, tú puedes discutir eso también desde un punto de vista técnico, ¿no? Entonces, en representación de vuestras empresas, que eso es lo que tenemos que hacer todos, cliente o empresa es lo mismo, cliente interno, cliente externo, es importante que sepáis todo esto, ¿no? Y el TSJ nos da la razón y aquí se acabó el debate, ya el compañero no quiso presentar sentencia ante el Supremo. Voy un poquito rápido porque llevo ya 43 minutos y cuantificación de los daños. Como os decía, la cuantificación de los daños es la última línea, o sea, ya está todo perdido, aseguradora o empresa va a tener que pagar, vamos a pagar lo mínimo posible a ver cómo lo hacemos. En este caso teníamos una demanda en Granollers, es una empresa del sector además, y se solicita una condena por accidente de trabajo, quemaduras por contacto directo con vapor de hipoclorito de sodio, al 15%. Básicamente es una empresa química en la cual hay unas tuberías por las que pasa este producto y cuando va a hacer un mantenimiento el trabajador le dice al encargado, ¿has vaciado la tubería? Sí, está vaciada. Abre y a la cara. Y un drama al pobre. Lesiones oculares, nasales, digestivas. A modo curiosidad y sin querer reírme obviamente, pero no os lo he puesto, pero en la sentencia está, tuvo secuelas, o sea, lesiones en el escroto. O sea, me chocó muchísimo, no os lo he puesto, pero bueno, pero, o sea, no sé qué debería pasar, que ese señor, todo el vapor, no sé cómo se le debería repartir por el cuerpo, pero la verdad es que el pobre quedó muy fastidiado, secuelas estéticas importantes, 349 días impeditivos de baja, o sea, prórroga de la IT, bueno, todo el tema, y cirugías, ¿vale? ¿Qué se discute aquí? Lo vamos a perder todo, ¿cuánta pasta? Punto pelota. La empresa no practica ningún tipo de pericial, asegura y trabajador sí, ¿vale? ¿Cuál es el debate? Distintas valoraciones. El abogado del trabajador, como veis aquí, esto es directamente de la demanda, ¿eh? Lo que veis encuadrado es mío, ¿vale? Cuando me preparaba el caso, pero es a lo que quiero ir también para explicaros. Y nos reclama en total estos 53.000 y pico euros. Para mí se queda corto porque no nos pide daño moral. Y claro, pensar que el hombre ha quedado ciego de un ojo, cirugías de retina o córnea, ahora no me acuerdo, pérdida de calidad de vida, bueno, ha sido un drama. Aparte ha quedado pobre, deformado, o sea, secuelas estéticas importantes. Entonces, las secuelas estéticas sí que nos mete estos 17 puntos, las psicofísicas 10 puntos, pero el daño moral, pues nada de nada. Obviamente, si no lo pide en la demanda, no seremos nosotros quien lo digamos. Pero lo que no se dice en la demanda o obviamente en la defensa en juicio, luego el juez no lo puede tener en cuenta. De hecho, aquí el caso,
es bastante obvio, ¿no? Es decir, ostras, pudiendo pedir un daño moral importante, estando 349 días de baja, varias cirugías, bueno, todo lo que hemos visto, pues se queda corto, ¿no? Pero aún así nuestra responsabilidad es intentarlo rebajar aún más. Y es rebajable sobre todo en los puntos psicofísicos y estéticos, ¿vale? Como os decía aquí, en el punto anterior, la empresa no practica pericial, el trabajador sí, pero el trabajador comete un error, ahora lo veremos. Esto es la cuantificación que hace en la demanda, que como sabéis está bien hecha, baremo de accidentes, días de IT, graves moderados básicos, multiplica, esto es ir siguiendo el baremo, no tiene ninguna historia. Una intervención quirúrgica, grupo 2, 700 euros, es decir, me pide 700 euros por el hecho de que me hayan intervenido quirúrgicamente una vez, pero lo intervinieron más. Entonces, yo no sé si aquí fue un copia-pega del compañero, que podría ser, creo que fueron también 5, no sé, una barbaridad. Y además, y lo recuerdo por el caso, pero lo recuerdo porque mi mujer trabajaba en la clínica, es cirujana, es oftalmóloga, trabajaba en la clínica donde fue además. No la atendió mi mujer, pero, hostia, sí, ha pasado varias veces por Barraqué y tal. Y, bueno, esta es la cuantificación que nos hace el compañero, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo que tenemos que hacer como aseguradora, la estrategia de defensa, todo falla, cuantificamos daños, ¿qué hacemos? Pericial o informe preliminar o punto de vista o valoración de nuestro abogado o abogada graduado social con el que colaboremos, ¿no?, en la empresa, que nos haga una estimación. Yo no soy médico, pero yo puedo estimar más o menos, ¿no?, por la experiencia que tengo o por sentencias que puedo tener en mi base de datos. Entonces, lo que hacemos nosotros es, coincidimos en los días impeditivos, pero como veis hay una diferencia extremadamente importante en cuanto a las secuelas psicofísicas y en puntos estéticos, ¿no? Ay, ¿el qué, perdón? Vale, no sé si había alguien... Vale, disculpar. Claro, realmente... Esto es lo de siempre, ¿no? Claro, el perito que yo pago me dice poco y el que paga el trabajador dice mucho, ¿no? Pero claro, es que mirar la diferencia es brutal. Es 10, 17, 3, 3. Claro, esto baja los contingentes, como ahora veréis, una barbaridad, ¿de acuerdo? ¿Qué hace la pericial de empresa siempre? Pues muy sencillo. El médico no puede mentir, pero el médico puede decir que, claro, una cicatriz aquí, bueno, puede ser fea, pero te pareces al de Scarface, ¿sabes? Eso te hará ligar mucho, yo qué sé, ¿sabes? Te hacen interpretaciones a veces bastante raras, ¿no? Pero al final él tiene un deber legal, él lo que certifica y firma y yo aporto en un juzgado, él da fe de que esto es así y que lo considera así bajo su criterio médico y la sana crítica, y por lo tanto, si me dice que es esto, es esto. Estos informes periciales también, además, sirven muy bien dentro de la estrategia de defensa para empezar el partido de pádel con el otro abogado o abogada, que es, oye, mi perito me dice que son 6 puntos, tú me dices 17, oye, estás loco, no voy a pagar tanto. La aseguradora o mi cliente no va a pagar tanto porque si el médico me está diciendo que esto, entonces ya te sirve para negociar. La valoración pericial, ¿cuál es la estrategia de defensa? Sí que es verdad que esta es una estrategia de tierra quemada, es decir, vamos a quemarlo todo, no hay ningún tipo de defensa, ¿no?, más allá de esta. Entonces, es valoración pericial para rebajar los importes que nos reclaman. ¿Qué se discute en este caso concreto, en este juicio? La cuantificación de los daños, y es una diferencia en la valoración de puntos estéticos y los psicofísicos, ¿vale? No se discute los días que ha estado de baja, cuáles son más graves o cuáles son menos graves, no se discute el daño moral ni el daño por pérdida de calidad de vida porque no nos lo pide, con lo que aquí chapó. De hecho, ya le dijimos al cliente, oye, vamos a cerrarlo rápido. ¿Por qué? Porque que no le dé tiempo a ampliar la demanda y nos pida otros 45.000 euros. Se hace valoración pericial en sala para imponer al juez nuestro criterio, obviamente, y no practicar pericial en juicio, imposibilidad posteriormente. Os lo he subrayado, esto es importante, ¿vale? Ahora lo veremos. Básicamente lo que quiere decir es que tú me puedes aportar un informe pericial, pero como no es sanidad pública, como no venga el doctor o la doctora que lo ha hecho a decir que eso es cierto, no tiene que decir nada más, eso es papel mojado. No sirve para nada. Es como si lo firmara yo. Según la pericial de la aseguradora, el importe por secuelas no debe ser superior a 30.000 euros, que son la diferencia de puntos. Básicamente son sus 27 puntos según baremo es tanto, nuestros 6 puntos según baremo son muchos menos, ¿no? Y por lo tanto corresponde a un importe de 6.000 y pico euros. ¿Qué nos dice la sentencia? Os he pegado el fallo porque es ya de traca. ¿Qué nos dice? También os tengo que decir que es poco rigurosa. La sentencia os la puedo pasar porque es para esto, he ido a un juzgado, pero lo que nos dice que es que nos condena a la aseguradora y a la empresa, esta condena solidaria siempre la asume la empresa en virtud de la póliza, ¿vale?, a pagar 24.000 euros. Es decir, ¿qué hace? Que no estima los puntos del trabajador. Es decir, no estima estos 17 puntos de aquí, sino que estima nuestros 6 puntos. ¿Vale? ¿Por qué?
La verdad, yo no esperaba ganar. No esperaba ganar. Yo perdí el juicio, pero no esperaba conseguir este ahorro tan importante. ¿Por qué? Porque al final, claro, alguien que se ha rociado la cara con este producto, que le ha quedado una quemadura aquí brutal, que ha perdido visión en un ojo, que la han operado 3 veces en una clínica oftalmológica y porque fue a la Barraquer, que tiene mucho prestigio, y allí le salvaron lo que pudieron. Porque, bueno, una barbaridad. Además, el accidente, el propio encargado en juicio lo relataba y pensabas, madre mía, a nivel preventivo, que no me quiero meter, que aquí todos sabéis más que yo. ¿Está vacía la tubería? Sí, está vacía. Pum, directo. O sea, dices, madre mía, ¿no? Una barbaridad. No llevaba gafas. Bueno, imaginaros, ¿no? Os puedo pasar también las actas de inspección porque son para enmarcarlas. Pero a pesar de todo ello, el juez que dice, no, le doy la razón en cuanto a los puntos a la compañía, no a la empresa, no a la empleadora, porque no tuvo ni la más mínima diligencia en hacer una pericial porque sabía que pagaríamos nosotros. ¿Y qué ocurre entonces? Que nos da la razón por un tema muy básico. No es porque mi pericial fuera mejor o mi doctor lo hiciera mejor, es porque el abogado del trabajador me aportó el informe pericial, pero ese doctora no vino a ratificar el informe. Y entonces el juez, que lo hizo muy bien, el del Social 2 de Granollers es muy pro-trabajador, pero es un muy buen juez, pero es una sentencia muy pro-trabajador. Pero, señor letrado, ¿no ha traído usted al perito para que ratifique el informe? No, señoría. Y lo dijo convencido, como que estaba en un juzgado sentado. O sea, yo aluciné. Pero no quiere que suspendamos para que venga. No, ¿para qué? Si está muy claro el informe. Claro, el juez puede ayudar, pero no te puede hacer de abogado. Y yo, señoría, yo ya mirándolo en plan, señoría, entenderá, ¿no? Me dice a mí el compañero que pueda estar interesado yo en la suspensión para oír también al otro doctor. Entonces, con mala leche ya, yo le quedé, señoría, si nosotros solamente es para que mi perito diga sí o no lo ha firmado él. No queremos discutir nada, el pobre hombre ha quedado como ha quedado, ¿no? Y el juez me miró con cara de, vale, cabrón, no vas a suspender, celebramos y nos da la razón porque el otro médico no vino a decir que había hecho ese informe. Entonces, yo en fase de prueba lo que hice es, lo que tenemos que hacer siempre es, este informe pericial no tiene ningún tipo de validez probatoria porque el doctor no ha venido. ¿Y qué pasa además? Además de que no lo hizo bien la otra parte, aquí podría haber pedido la diligencia final. Es decir, señoría, como diligencia final, acuerde usted llamar mañana a mi perito para que venga y ratifique el informe. Punto. Pero eso el juez no lo puede hacer de oficio. El juez puede preguntar en juicio, puede pedir aclaraciones, si no lo ve claro puede pedir él una pericial, digamos, distinta o que ponga orden a los dos criterios, pero no lo hizo. Entonces, ¿por qué os he traído este caso? Hay muchos otros, al final podemos valorar con el baremo muchos casos, pero aquí yo creo que el tema importante, el aprendizaje, al menos cuando en el despacho exponemos casos normalmente entre compañeros como sesiones y tal, como hacemos aquí, y el aprendizaje fue, joder, llévate siempre al perito, siempre, porque si no, no vale de nada, porque no hay ningún informe público que te diga 7 puntos o 9 puntos. Te dirá lo que tienes, el tratamiento que ha precisado, pero no lo otro. Y os decía que no esperaba ganar, el cliente obviamente se puso muy contento con este ahorro de casi 30.000 euros, pero hay que hacer honor a la verdad y no fue porque yo fuera un litigador habilidoso, sino fue porque me aproveché de la oportunidad de que mi compañero no hizo bien el trabajo, ¿no? Entonces, el tema de la cuantificación pericial, puntos, baremo y lo que salga y a intentar negociar. Obviamente, el experto en medicina del trabajo o en valoración de daños siempre hará una interpretación más favorable sin hacer nada ilegal. Eso puede servir para negociar y son temas que yo lo que recomiendo siempre es que no lleguen nunca fuera. Es decir, si lo tenemos en casa y la aseguradora, por lo que hemos visto, puede no llegar a pagar o no hacerse cargo del aseguramiento, que internamente esto lo intentemos solucionar. No es preciso mezclar abogados por en medio y tal, sino simplemente hacer internamente esa valoración y nosotros poder trasladar eso a jurídico o a la representación del trabajador o a quien sea. Y ya está, me han sobrado 5 minutos. Nada, muchísimas gracias. Os turno para preguntas, lo que necesitéis. Como os decía, tengo que irme a coger otra vez el AVE corriendo. Pero si queréis que vuelva, yo encantado. Me quedo, si queréis, no sé, 15 minutos así. Yo creo que Esperar, voy a mirar a ver qué hora tengo la AVE de vuelta. Lo tengo ahí 46. Si queréis podemos apurar lo que sea necesario. Y si no, lo dicho, tenéis mis datos. En cualquier sitio tenéis todos mis datos. O Rebeca, Jordi o quien sea, los podéis facilitar y también espero que haya sido más práctica, pero a ver, al final es una sesión de derecho, ¿no? Al final, más práctica no sé cómo hacerlo. Gracias, Xavi, por la exposición. Abrimos ahora el turno de preguntas.
Si tenéis preguntas, recordad de identificaros con el nombre y a la empresa a la cual pertenecéis. Sí, por aquí tenemos una pregunta. Hola, buenas tardes. Saturnino Moore, de la empresa Duquechem, química fina, sector química fina. Has hablado de la intervención muy interesante y has hablado de accidentes de trabajo. El tema de enfermedades profesionales, cuando se declara una enfermedad profesional que luego también arrastra recargos de contingencia y todo lo demás, ¿entra también dentro de la responsabilidad civil? ¿Hay que comunicar a tu aseguradora que estás teniendo una enfermedad profesional o estás en un inicio o ha entrado un trabajador dentro de un expediente de estos? Súper interesante la pregunta, tan interesante que llegó al Supremo y lo resolvió el Supremo también con la famosa Uralita, la empresa Uralita, ¿no? Con el tema del amianto y los mesoteliomas, ¿no? Aparte de abestosis y tal. Sí, claro, error mío, en todo momento hablo de accidente de trabajo, contingencia profesional. Accidente de trabajo y enfermedad profesional, las dos. Tenéis que comunicarlo tan pronto tengáis conocimiento del siniestro o la posibilidad de que esa enfermedad o diagnóstico inicial o incipiente pueda acabar confirmándose como enfermedad profesional. Además, muy interesante la pregunta por el sector, ¿no? Sensibilidad química múltiple, estas enfermedades o primeros reconocimientos de este tipo de dolencias que pueden ser propias del sector. Y sí, a tu pregunta sí, debe comunicarse el siniestro, entraría también y el caso ya lo resolvió el Supremo con Uralita. De hecho, Uralita, ahora no lo sé, pero no le debería asegurar en algún momento nadie. Pero las primeras sentencias contra Uralita, ya del Supremo, el gran problema que cometió Uralita al principio fue no comunicar la posible enfermedad, ¿no? Sobre todo los mesoteliomas. Además, es una enfermedad que, como sabéis, aquí sabéis todos más que yo, aparece 20, 30 años después, ¿no? Este tipo de problema y por exposiciones no demasiado prolongadas tampoco, ¿no? O incluso en la ropa, las fibras y tal. Entonces, sí. Hay que comunicarlo y entraría dentro. Y perdona, la fecha de estabilización de las lesiones en estos casos, ¿cuándo es? ¿Cuando el médico, la mutua, establece o acepta el caso como enfermedad profesional? Sí. Es cuando se confirma el diagnóstico y la contingencia. Lo que pasa es que en el tema de enfermedades profesionales, por ejemplo, más justo en el caso del mesotelioma, el ejemplo que os ponía, es más complejo. ¿Por qué? Porque muchas veces la reclamación no se llega a interponer por el propio trabajador porque no le aparece la enfermedad hasta 20 años después. El caso del mesotelioma es así, ¿no? Y además, por desgracia, tiene muy mal pronóstico, ¿no? Entonces, normalmente la acción la ejercitan incluso los herederos o la viuda. Entonces, en este caso sí que admitiría la excepción de la prescripción empieza a computar cuando el trabajador sabe que ha sido, que es más allá de un año, o sea, podrían pasar 20 años, o incluso lo que se ha admitido por el Supremo, esto llevo muchísimos juicios yo en Sabadell, que tengo muchos clientes por la zona del metal y tal, incluso desde el fallecimiento del trabajador. Porque, claro, el daño moral para el causaviente, para el heredero o la viuda, se debe de incorporar la pérdida también del familiar. Sí. Hay que ver caso por caso, pero sería así, sí.